Buenos días o buenas tardes. Antes que nada quisiera agradecer esta invitación que me honra, ya que estoy en un panel con distinguidos y queridos colegas y amigos que trabajan esta problemática caribeña. Sin más rodeo, quisiera conversar algo sobre esta problemática de la negritud a la que me han invitado, señalando que la literatura y la literatura de la negritud y la literatura en general se enmarca dentro de un contexto cultural. Dentro de un contexto cultural que es el fruto de todos los elementos que entran en juego, sociales, étnicos, históricos, de la cultura en sí. Y el autor, el escritor, se expresa frente a esa cultura, dentro de esa cultura, o relacionándola y aprobándola, o expresando sus distancias frente a ella. ¿Y qué pasa en el Caribe? ¿Qué pasa con esta problemática de la negritud? Si nos damos cuenta, no es lo mismo la negritud en Guayana Francesa, con Gontran Damas, en Martinica con el amigo y gran venerado MSC, Rafael Confián y los demás, para mencionar que algunos, o en Guadalupe con Pepín y con todos los demás, Maris Condé, etc., los englobo en la negritud, sin hacer ninguna diferencia entre criollidad y negritud, etc. Eso puede venir después. Pero globalmente, ni lo mismo que la de Manuel del Cabral o la de Manuel Rueda o la de Pedro Mir o la de los cubanos que tienen un abuelo negro y un abuelo blanco. Hay unas grandes diferencias entre unos y otros, todo dentro de la negritud. No es lo mismo tampoco frente a lo de Harlem Renaissance de los años 20 en Nueva York con Langston Hughes y los demás. Esto es una afiliación y en cada punto del Caribe y en cada punto de nuestras Américas, esta combinación del europeo dominante descubridor, del amerindio desvalorizado y echado a un lado o eliminado, o del africano esclavizado, va a tener distintas expresiones. ¿Y por qué? Porque a pesar de que la esclavitud y todo ese tratamiento colonial ha sido trágico, en cada una de estas sociedades o naciones ha habido unas tensiones muy diferentes. Tensiones que obedecen a veces a la cantidad de esclavos. No es lo mismo en un Saint-Domingue, donde habían en el momento de la revolución 500.000 personas y de cuyas 500.000 personas habían unas 400.000 sometidas a la esclavitud y abrevio, ¿no? Frente a 100.000, es decir, que 100.000 dominen a 400.000 se necesita una fuerza muy especial. De ahí que desde muy temprano el reino francés colonialista de la época hizo lo que se ha llamado el Código Negro francés, cosa que los españoles hicieron al 1794 publicado, ¿no? Para Cuba, para que no sucediera lo que sucedía en Santo Domingo, donde había muy pocos esclavos, se habían difundido, se habían confundido, habían sido tan pobres como el amo y habían logrado la independencia y se habían mezclado. O que en Martinica, donde la proporción también era distinta. En fin, que en cada punto del Caribe las situaciones de tensión de esclavo y amo eran muy diferentes. Y eso produjo una memoria cultural muy particular. Podríamos decir que el caso de Santo Domingo es el caso del mulato. El mulato que tira para el blanco, como decimos, como se dice en francés y en otras partes. En cada uno de los puntos hay una negritud distinta. Esa expresión
que nace a partir de Du Bois a finales del siglo XIX en Estados Unidos, donde comienza a haber un orgullo de aquellos que fueron esclavizados y que ya son libres pero muy desvalorizados, minusvalorizados, discriminados. Va a aparecer poco a poco, reforzándose hasta llegar a la negritud de Mesecer. Pero al mismo tiempo tenemos en cada uno de los puntos una expresión distinta. Por ejemplo, en Cuba la población se dividía prácticamente, y digo prácticamente, en tres grupos casi equivalentes de esclavos, amos y mulatos libres. Y digo mulatos libres para no decir aquella expresión gente de color libre, una manera de decirlo en aquella época con todos los prejuicios existentes. Y por ello, y como hubo después de la independencia, unas represiones enormes al negro en la guerrita del 12, que habría que conocerla, que mucha gente no la conoce, cuando después de la independencia el negro cubano se levanta para exigir participación en los asuntos del Estado. Entonces, a pesar de la apertura total de Martí al final del siglo XIX, de que lo cubano es blanco y negro y de todos los colores. En ese momento, alguien que es un escritor de la negritud como Nicolás Guillén, dice el color cubano, ni blanco ni negro, y escribe al abuelo blanco y al abuelo negro. Es una situación totalmente distinta de la de León Gontrán Damas, que dice, blanco yo, jamás, abrevio, ¿no? Violón, no, lo mío es el tambor. Donde una Guyana, donde está como gobernante un blanco, étnicamente domina el blanco desde París, y hay una minusvaloración del amerindio, del indígena, del originario y del descendiente de esclavos. Y sobre todo en una Guyana donde también, paradójicamente, el blanco está desvalorizado porque mandan blancos a las prisiones, a los presidios de Guayana y de Cayena. Entonces, León Gontrán Damas surge como una persona que se opone a la cultura europea y blanca, français de France, plus français que français, y rechaza. Y en un MSC donde ya el martiniqueño ha pagado su deuda de sangre, su cuota de sangre en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda, este gran prócer de la negritud pide la autonomía, pero hay un prefecto blanco, una ley de París, pero hay un gobierno local mestizo y negro, y pide la autonomía para su isla y para... Pero además de pedir para su isla, Seser habla del negro universal, del negro africano, del negro en la India, del negro en América. Es decir, son expresiones distintas, muy distintas. En Santo Domingo nosotros tenemos a un Manuel del Cabral, a un compadre Mon, sobre todo que nosotros tenemos la particularidad de tener el vecino que ha sido utilizado como pantalla, que ha sido utilizado como pretexto, que ha sido utilizado por la gran derecha, por los europeizantes, por los blanquizantes, donde la presencia del americano y del europeo ha sido predominante económica y militarmente, y donde en los años 20, 30 se proclamó la latinidad, la hispanidad en América, mientras que los haitianos proclamaban su afrancesamiento por un lado, pero luego se tuvieron que repartir en su
africanidad y negritud, y sobre todo con los trabajos intelectuales de Jean-Paul Marx. Entonces, tenemos que una negritud en América es una negritud global, pero una negritud que en cada punto va a tener particularidades específicas. No sé, quizás me he extendido mucho, pero he querido marcar que estos movimientos reivindicativos de negritud tienen un fundamento en la lucha de etnias en América, del blanco descubridor y dominante, descubridor entre comillas evidentemente, del amerindio separado, minusvalorizado, y del esclavo vilipendiado y esclavizado. La lucha entre esos tres grupos, va a dar una cultura, y esa cultura criolla se va a expresar en distintos matices en cada lugar, de la negritud a la criollidad a la antillanidad. Espero con esto lanzar una discusión que podría ser interesante. Muchas gracias y agradezco de nuevo la presencia en este excelente panel. Gracias y hasta luego.